Hola a todos, les doy la bienvenida a este nuevo video. Hoy les hablo realmente con una frustración y un enojo tremendos. ¿Por qué? Porque veo cómo las decisiones de un imbécil como el señor Josep Maria Bartomeu siguen repercutiendo en el destino del Barça. El día de hoy se han develado algunas cifras relacionadas al señor Frenkie de Jong, en las cuales el jugador durante los próximos 4 años puede llegar a cobrar hasta 100 millones de euros. 100 millones de euros. ¿Qué es esto? Seamos sinceros. Frenkie es un buen jugador, pero no es un jugador que haya demostrado todavía un rendimiento para tener este tipo de salario. Estoy convencido que jugadores como Xavi o Iniesta ni siquiera en su mejor momento llegaron a cobrar una cifra de tal magnitud. Y si así fuese, era justo. Pero Frenkie de Jong no merece cobrar todo ese dinero. Y es ahí en donde nuevamente nos vemos afectados por decisiones del señor Bartomeu. El nivel de incompetencia que manejaba este presidente es abismal. ¿Qué otras cosas no sabemos? ¿Qué otros contratos de jugadores están repletos de cláusulas, bonos, primas, etcétera, que a la larga nos van a seguir costando la recuperación del club? Desde mi desconocimiento durante años pensé que muchos futbolistas venían al Barça porque el Barça era un equipo de élite y su proyecto deportivo resultaba atractivo, o aunque el proyecto deportivo no estuviera correctamente planeado, la idea de jugar en el Barcelona, tanto para la marca personal del jugador como para su historial de los equipos por los que ha pasado, sería un impacto importante. Pero el señor Bartomeu hizo un canje en el que cambió el buen nombre del equipo o el gran nombre del equipo por dinero. Los jugadores venían al Barça únicamente porque es un club en donde se paga más de lo que pagaría cualquier otro club. Incluso más de lo que se paga en clubes estado como el City o el PSG. Bueno, al menos públicamente. No falta que sobre todo en el PSG, si se llegaran a deber los contratos, las cifras serían muchísimo más altas de lo que se le reporta a la UEFA. Pero más allá de esto, el daño que hizo este señor Bartomeu estuvo a punto de ser irreparable. ¿Qué hubiera pasado si este señor siguiera al mando del Barça? Probablemente hoy sería una sociedad anónima y los socios ya no existirían, o al menos el club ya no sería de los socios. Es preocupante verdaderamente. Por eso la miniatura del video habla de vetar a este señor. ¿Cómo este señor se puede llamar empresario? ¿Cómo un empresario puede gestionar de esta manera un club que al final del día es una empresa sin alguna repercusión? ¿Cómo se puede destinar este tipo de salarios sin más? No hay ninguna cláusula estatutaria en el Barça que impida que se generen este tipo de locuras salariales. Y si no la hay, debería existir. Debería existir una cláusula en los estatutos del club que fije los salarios en un tope, de acuerdo con las ganancias, un determinado porcentaje. Así no hay que estarla cambiando a medida que el club se vaya recuperando. Porque es que no entiendo, es ridículo pensar que un jugador como Frenkie de Jong vaya a generar o a ganar 100 millones de euros en 4 años. Es un tipo que no tiene el rendimiento para hacerlo. Estamos hablando de cerca de 25 millones de euros por temporada. Y así hay personas que dicen que Messi fue quien arruinó el club. Un señor con un rendimiento de cerca de 30 goles por temporada, en su peor temporada. Es inaudito. Sinceramente, la solicitud que hago, aunque nadie me ve, no me ve ni mi mamá, es que este señor Bartomeu sea vetado de alguna manera del club. No sé si él continúa siendo socio, pero debería perder todo voz y voto con respecto al Barça. Y cualquiera que haya estado en su junta directiva también. ¿Hasta dónde llega el poder de un presidente? ¿Por qué, por ejemplo, personas como Laporta no han hecho algo así?
no han hecho este desorden en los salarios. Ni siquiera Rosell, que se sepa o que yo recuerde, tuvo este tipo de distribución salarial tan descomunal. Aunque con él empezó, hay que dejarlo claro, ¿no? Y probablemente Bartomeu, que ya era parte de su junta directiva, ya venía planeando esto, porque pues Bartomeu representaba el continuismo de ese modelo dudoso que planteó el señor Rosell. Es verdaderamente preocupante el daño que este señor le hizo al Barça en tan poco tiempo. Un equipo que cobra 160 millones de euros más en general que equipos como el Real Madrid, campeón de Champions y Liga, o como el Bayern Múnich, que hace 2 años hizo un sextete. Y la invitación también es a tenerle más paciencia a Laporta. Este señor está haciendo milagros junto con su junta directiva. Él y Matteo Alemany han hecho milagros. Estamos hablando de que se han fichado jugadores que son top, probablemente no son top 5 en su posición, pero están ahí. Son por lo menos top 10, top 20 o top 15. Y este tipo de jugadores son los que necesitamos. No jugadores que vengan a golpe de talonario o únicamente porque el Barça los seduce con contratos estratosféricos, sino jugadores que sepan que vienen al equipo por el proyecto deportivo que se tiene, priorizando, claro, el proyecto deportivo. Obviamente el dinero es importante, pero es que también un futbolista que llega al Barça, el cambio en su marca personal es brutal. ¿Quién conocía a Braithwaite antes de que llegara al Barça? Ahora prácticamente todo el mundo lo conoce, aunque sea un tronco, todo el mundo lo conoce. Y así con muchos jugadores del Barça, Junior Firpo. Inclusive por el simple hecho de haber pasado por el Barça, estos jugadores se hacen identificables para cualquiera. Y esto genera ingresos, tanto en sus redes sociales como los patrocinadores que empiezan a llegarles. Gente que les regala relojes, ropa, coches, etc. Y el hecho de haber pasado por el Barça los hace reconocibles a lo largo de toda su carrera. Volvemos a lo mismo, caso Junior Firpo, caso Trincao, que aún es propiedad del Barça, pero se hacen identificables solo con el nombre porque sabemos que han pasado por el Barça. Y esto es algo que el club no cobra a sus jugadores. Y no estoy diciendo que deba hacerlo, simplemente estoy diciendo que es una ganancia gigante para cualquier jugador llegar al Barça, y eso hay que tenerlo en cuenta al momento de estipular los salarios, porque estas son ganancias que se generan de una u otra manera gracias al club, porque aún no se puede medir el desempeño. Es decir, cuando un jugador llega, el simple hecho de que llegue al Barça, ya su marca personal se potencia de una forma incomparable al pasado. Si jugabas en el Cádiz, por ejemplo, y llegaste al Barça, tu marca personal explota. Y esa explosión aún no está ligada a tu rendimiento. Te llegan contratos, te llegan influencias. Puedes hacer un montón de cosas únicamente por haber fichado en el Barça. Entonces, estas cosas hay que medirlas. Y esto cuando se mida, se puede determinar que por lo menos en el primer año o en los primeros meses, el Barça es gran responsable del aumento de los ingresos del jugador por fuera de su salario. Ya después, si el jugador la rompe, obviamente su marca se va a exponenciar aún más, y ahí sí podríamos decir que es un intercambio equivalente con el equipo. El Barça se potencia porque llega un jugador y no al revés. No es el jugador el que se potencia únicamente por estar en el Barça. Nuevamente, mi petición es que vetemos a este señor Bartomeu, si es que no se ha hecho ya, que tengamos más paciencia hacia Laporta y hacia su junta directiva, porque realmente están haciendo las cosas muy bien, y que todos los socios del Barça, incluido el señor Víctor Font, apoyen esta junta directiva y no hagan cuestionamientos ridículos sin ningún tipo de base. Más bien enfoquémonos en quien realmente hizo el daño al equipo y no quien está tratando de repararlo. Gracias por ver este video y nos vemos en otra oportunidad. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, dejar tu like y comentar.